Buenas tardes, estamos aquí en la Universidad Zumpango con la profesora Nadia. Hola, ¿qué tal? Yo soy la maestra Nadia, soy maestra en tecnologías de la información. Bueno, a continuación le voy a hacer preguntas sobre la ética. ¿Cómo definiría usted la ética profesional desde su especialidad docente? Bueno, básicamente el primero, ser responsable, hacerte responsable de lo que te corresponde, hacer el trabajo bien y pues siempre seguir los lineamientos que te marca el lugar en el que trabajes. La otra pregunta es, ¿qué diferencia encuentra entre la ética personal y la ética profesional? Que la ética personal muchas veces está referenciada con cuestiones de casa, como a lo mejor la educación que nos dieron nuestros papás, la religión, algunos aspectos como nuestro contexto, el lugar en el que vivimos, y la ética profesional es 100% a las actividades que realizamos. La otra pregunta es, ¿considera que la ética profesional cambia con el tiempo y por qué? Considero que no debería de cambiar, aunque no cambia, a lo mejor tal vez se evoluciona, porque hay a lo mejor cuestiones que son básicas desde siempre, como ingenieros en computación. Sin embargo, pues hay aspectos que se van agregando, como es una carrera que cambia y evoluciona, pues tenemos que agregar aspectos de acuerdo al avance tecnológico que se esté desarrollando. La otra pregunta es, ¿cree que la ética profesional es esencial como docente? Pues sí, 100%, porque la forma en que nosotros nos tenemos que dirigir con ustedes, nuestros alumnos, siempre tienen que estar basadas con la ética. La otra pregunta es, ¿puede o gusta compartir alguna situación en la que la ética fue clave para tomar una decisión? Pues básicamente, tal vez no 100% en la universidad como maestra, pero cuando estuve estudiando la maestría, pues se dio situación en la que tuvimos que trabajar en equipo y pues cada quien tenía que realizar lo que correspondía. Sin embargo, pues algunos compañeros no hacían lo que les tocaba y pues pienso que a lo mejor el ser honestos no sé, en este caso con el maestro, sí, y plantearle la situación, pues fue una cuestión ética, porque no dije mentiras, solo dije la verdad. La otra es, ¿cuáles considera que podrían ser las consecuencias de no actuar éticamente como docente? Pues podemos perder primeramente nuestro empleo, creo que es la principal, y pues también es como nosotros como maestros tenemos que ser un modelo a seguir, muchas veces aunque no sea nuestra obligación, pero somos un modelo a seguir. La otra pregunta es, ¿qué valores considera indispensables como docente? Primero, el respeto, la responsabilidad, la honestidad, el trato igualitario, la puntualidad y demás. La otra pregunta es, ¿qué valor cree que se practica menos actualmente y por qué? No sé, por ejemplo, yo cuando era alumna, recuerdo que mis papás me educaron mucho en el contexto de que al maestro lo tenías que respetar, de que la forma en que te diriges con el profesor y demás. Y entonces fueron valores que yo seguí. Sin embargo, en la actualidad, por lo mismo, medios de comunicación, la mala difusión que se da muchas veces de la información en cuanto a los maestros, pues hace que a lo mejor algunos son los que han hecho esas malas prácticas y por esos algunos pues tal vez ya piensan que todos los maestros son iguales. La otra pregunta es, ¿cómo se relaciona la responsabilidad, el respeto y la honestidad con su práctica diaria? Pues la responsabilidad con saber qué es lo que tienes que realizar cada sesión. La honestidad pues es básicamente cuando tú impartes una clase, das los temas y tú tiene que ser coherente con lo que tú les estés solicitando a tus alumnos. Entonces ahí va la honestidad y pues respetar pues el tiempo y el espacio que los alumnos y la universidad nos da para hacer nuestra labor como maestro. Sí. La otra pregunta es, ¿ha enfrentado algún dilema ético en su trabajo y cómo lo resolvió?
dilemas éticos como tal, no, pero sí situaciones en las que a lo mejor tienes que analizar. Por ejemplo, hay unas reglas que se tienen que seguir. No sé, por ejemplo, uno muy clásico que es la asistencia aquí en la universidad, que ya depende de cada profesor el tomarla o no. Hay unos casos en los que sí tienes que ser muy estricto en seguirlo al pie de la letra, pero hay situaciones en las que a lo mejor alumnos han tenido cuestiones personales. A lo mejor dicen por qué con unos sí y con otros no, pero pues también depende mucho del contexto y de las ganas que tenga el estudiante de trabajar. Sí. La otra pregunta es, ¿qué recomienda a los futuros ingenieros en computación para manejar situaciones éticamente complejas? Pues básicamente que una de las principales características que en el mundo laboral se da es que te tienes que adaptar al cambio, siempre, siempre, siempre. La otra pregunta es, ¿cree que la formación ética debería reforzarse en la educación superior y cómo sería? Yo pienso que sí, porque a veces no se da como mucha difusión mientras estemos estudiando. Probablemente solo en el examen profesional te hacen lectura de todo lo que es la cuestión ética, y a lo mejor si tú le preguntas a cualquier persona no se lo sabe de memoria. A lo mejor tiene nociones de a qué se refiere, pero no se lo sabe de memoria. Entonces pienso que debería de ser como parte de los conceptos básicos de la carrera y que se refuerce en todas las materias. Sí, sí. La otra pregunta es, ¿considera que la institución educativa promueve o debe promover una cultura ética? Sí, 100%, en todos los aspectos, tanto como en la cuestión administrativa, en el trato a cualquier persona con la que nos dirijamos. Y la última pregunta, ¿qué consejo daría a estudiantes que están formándose para ser profesionales éticos? Pues que siempre hagan las cosas lo mejor que se pueda, siempre. O sea, como que es como si yo en algún momento me comprometo en un empleo que voy a desarrollar tales y cuales funcionalidades, hacerlo bien. Entonces pienso que eso es como lo principal. Bueno, y ya sería todo. Y gracias, profa, por su participación. Hola, mi nombre es Brian Michel Aguilar Torres y me dedico al mantenimiento de equipos de cómputo. Hoy realizaré una autoentrevista para reflexionar sobre la ética profesional con el objetivo de compartir estas experiencias con futuros ingenieros de computación. La ética profesional como concepto. ¿Cómo definiría la ética profesional desde mi experiencia en mantenimiento? Para mí, la ética es más un compromiso en cuestión de la calidad, ya que te centras en los protocolos que debes hacer para hacer bien el trabajo y pues cumplir bien con las normas, ya que pues también hay que ser honestos y no porque ya no te estén ahora sí que el encargado no te esté supervisando, no significa que no hagas bien las cosas, sino que al contrario, sería una oportunidad de que sin que te vieras y te hagas bien las cosas, demuestra que entiendes bien el funcionamiento y cómo funcionan las cosas. ¿Qué diferencia encuentro entre la ética personal y la profesional? Pues en lo personal, en mi escala de valores, la ética personal es, es una forma, bueno, no una forma, sino que sería menos formal a una ética profesional, porque, o sea, como quiera persona puedes comunicar con alguien, con amigos o conocidos de forma poco formal, mientras que en la laboral no te puedes comunicar como tal de esa libertad con tus jefes o eso, como para decirle no, oye, o llamarlo con un apodo o eso. Considero que la ética profesional cambia con el tiempo. Pues en mantenimiento enfrentamos muchos dilemas sobre
derecho de materiales tecnológicos y todo eso. Yo diría que sí cambia con el tiempo, ya que no todos cumplen con algunos requisitos o no son lo suficientemente este, honestos y pues como que van cambiando su forma de pensar en cómo es lo justo. ¿Es la ética esencial en mi labor diaria? Sí, ya que para mí es una forma de trabajar, sería honestidad en cuestión del mantenimiento, ya que suele pasar que algunos técnicos o encargados de mantenimiento suelen eh, no ser sinceros y dañar algunos equipos y pues decir que los equipos ya venían dañados y, o sea, esa no es honestidad, no es algo ético que se haga ni menos en un área de trabajo, ya que también suele pasar que luego dan falsos diagnósticos solamente para hacer dinero y eso este, no es bueno porque pues, sinceramente mientes al cliente y una de dos, es un trabajo que solamente están haciendo innecesario para solamente aprovecharse de la gente. ¿Alguna situación donde la ética fue clave? Sí, recuerdo que una vez detecté un fallo eh, en un disco sólido, bueno, en un disco sólido, en un disco mecánico y quería bueno, el chico pensaba que era su memoria RAM la que estaba fallando porque decía que luego daba pantallazo su computadora y era lo mismo por lo mismo del disco que ya estaba dañándose y pues estaba afectando. Y pues sí, mi ética me hizo decirle, no, pues sabes que ya chequé todo y lo que falla es tu disco y ya se escucha que ya le pasó bue- buena factura al tiempo y todo eso. Y se le cambió el disco, se reinstaló el sistema operativo y se le recuperaron algunos documentos del antiguo disco. ¿Cuáles son las consecuencias de no trabajar éticamente? Bueno, en mi caso de mantenimiento, si no trabajo éticamente, lo que pasa es que me doy mala reputación. ¿Y qué pasa si me doy mala reputación? Es que después van a decir que mi trabajo no es bueno, no sería recomendable, criticarían demasiado el trabajo y pues no sería muy conveniente en mi caso. ¿Qué valores considero indispensables? Considero indispensable lo que es la integridad, el hacer lo correcto y no mentir, disciplinas, checar diagramas de cómo vienen conexiones, de conexión de batería, en cómo pueden estar BIOS y todo eso. Y la transparencia, cuando pues ahora sí que decir que pues en cuestión de ¿cómo puedo decirlo? En cuestión de los diagnósticos, pues decirle lo más claro al cliente que qué es lo que le falla a su computadora y todo eso. ¿Qué valor se practica menos actualmente? En el caso de mantenimiento es la honestidad técnica. Siempre va a haber un técnico que te va a querer sacar dinero por cosas innecesarias que está pasando a la PC. Como por ejemplo, hay unos casos donde la computadora se llega solamente sola apagarse y muchos dicen que son daños que no, pero sin algunos casos, dependiendo del diagnóstico, algunos casos solamente es el simple cambio de pasta térmica y el
la limpieza del equipo, porque si el equipo llega a una temperatura máxima, lo que hace es protegerse automáticamente y apagarse para que pueda concluir con el enfriado de la CPU, y eso pues se, se corregiría pues haciendo un mantenimiento. Pero hay mucha gente, bueno, algunos técnicos que buscan sacar dinero de la gente, diciendo que falla algo y que le van a hacer, y mientras simplemente así, que le van a hacer muchas cosas a su computadora para arreglarla, porque cuando simplemente ese es un mantenimiento. ¿Cómo aplico la responsabilidad, el respeto y la honestidad? Sí, siendo, sí aplico muy bueno en mi caso, una buena responsabilidad y respeto y honestidad. Soy responsable del uso de mis herramientas, teniendo respeto a los equipos que me llegan, o sea, no meter mano, bueno, bueno, sí meter mano, pero, o sea, no robar componentes como algunos técnicos que suelen pasar, que la llevas a arreglar a un lado y pues no quedan y te la regresan y la llegas a otro lado y resulta que ya no tiene este RAM, que no tiene este disipador, que no tiene disco duro. Esas son cosas que son poco honestas y no me gusta eso. Dilemas éticos. ¿He enfrentado algún dilema ético? Sí, hay algunos casos donde que quieren el mantenimiento luego, o sea, llega mi compu mi compu, perdón, llega la computadora y me exigen que luego ya la esté, entregando, y pues yo le comento al cliente que pues que eso no está así, porque todo trabajo lleva su tiempo, y si solamente quería un cambio de pasta térmica se lo hago, pero eso no es un correcto mantenimiento, porque le podré cambiar la pasta térmica, pero ¿qué tal si su ventilador o la motherboard ya tienen demasiado polvo? Eso puede generar falsos y puede dañar su equipo. ¿Qué recomienda a los futuros ingenieros en computación? Que nunca olviden cambiar su pasta térmica cada año. Bueno, dependiendo de la marca de su pasta térmica, si es una muy buena pasta térmica y el uso que le den, se recomienda que se cambie cada año. Si es una pasta térmica de media calidad y usa muy frecuente la computadora, pues se recomienda cada medio año. Formación y desarrollo ético. ¿Debería reforzarse la formación ética en la educación superior? Sí, yo diría que sí, pero no como una clase teórica, sino como simulaciones de crisis. Poner al estudiante como que en situaciones donde deba elegir entre el camino fácil y lo incorrecto o correcto. Mm, La institución educativa debe promover una ética cultural. Sí, sin duda. La universidad debe ser un espacio donde la integridad, este, se premie tanto como a la inteligencia y como a los valores. ¿Qué consejo daría a los estudiantes en formación? Que sean muy honestos en su trabajo, que no mientan en cuestiones de solamente por ganar el trabajo, sino que realmente presuman de lo que saben hacer y que lo hagan bien. Un trabajo bien hecho vale más que muchas palabras. Cierre. Espero que estas reflexiones ayuden a los futuros ingenieros a entender nuestra profesión. Es un servicio a los demás. Muchas gracias por la escucha. Hola, mi nombre es Brian Michel Aguilar Torres y me dedico al mantenimiento de equipos de cómputo. Hoy realizaré una autoentrevista para reflexionar sobre la ética profesional con el objetivo de compartir estas experiencias con futuros ingenieros de computación. La ética profesional como concepto. ¿Cómo definiría la ética profesional desde mi experiencia en mantenimiento? Para mí, la ética es más un compromiso
en cuestión de la calidad, ya que te centras en los protocolos que debes hacer para hacer bien el trabajo y pues cumplir bien con las normas, ya que pues también hay que ser honestos y no porque ya no te estén ahora sí que el encargado no te esté supervisando, no significa que no hagas bien las cosas, sino que al contrario sería una oportunidad de que sin que te vieras y te hagas bien las cosas, demuestra que entiendes bien el funcionamiento y cómo funcionan las cosas. ¿Qué diferencia encuentro entre la ética personal y la profesional? Pues en lo personal, en mi escala de valores, la ética personal es, es una forma, bueno, no una forma, sino que sería menos formal a una ética profesional. Porque, o sea, como quiera persona puedes comunicar con alguien, con amigos o conocidos de forma poco formal, mientras que en la laboral no te puedes comunicar como tal de esa libertad con tus jefes o eso, como para decirle no, oye, o llamarlo con un apodo, o eso. Considero que la ética profesional cambia con el tiempo. Pues en mantenimiento enfrentamos muchos dilemas sobre el derecho de materiales tecnológicos y todo eso. Yo diría que sí cambia con el tiempo, ya que no todos cumplen con algunos requisitos o no son lo suficientemente este, honestos y pues como que van cambiando su forma de pensar en cómo es lo justo. Entonces, ahora nos toca entrevistar a una ciudadana que es servidor pública. Hola, buenas tardes. ¿Te podrías presentar, por favor? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marlene Martínez Quirós. Soy licenciada en Contabilidad y Finanzas Públicas. Actualmente laboro en la Universidad Tecnológica de Tecámac y estoy en el departamento de contabilidad. Hola, buenas tardes, señorita. Vamos a hacerle lo que son unas preguntas para usted. Habla prácticamente de lo que es ética. Esperamos que sea honestamente con sus respuestas. La primera pregunta es, ¿cómo definiría usted la ética profesional desde su experiencia? Bueno, la ética profesional es la conducta que nos ayuda a determinar lo que es bueno o lo que es malo en el caso de mi puesto como servidor público. Bueno, tenemos que regirnos correctamente con ciertos principios y sobre todo porque le damos el servicio a la ciudadanía. Ok, la siguiente pregunta es, ¿qué diferencia encuentra entre la ética personal y la ética profesional? Bueno, la ética profesional va basada más que nada en lo que tú te formaste. En el caso mío, pues soy contadora, tengo que ser muy meticulosa en ese sentido. ¿Por qué? Porque es parte de mi trabajo, es parte de la profesionalización. Y la ética personal, pues es la conducta que yo quiero realizar como ser humano. Ok, la siguiente pregunta es, ¿considera que la ética profesional cambia con el tiempo? ¿Por qué? Sí, yo creo que sí puede cambiar porque se ha dado caso y más en el servicio público, pues que hacen a un lado la ética y empiezan a recibir dinero, o recibir dádivas, premios, regalos a cambio de alguna otra situación o algún favor. Ok, ¿cree que la ética profesional es esencial en su profesión? ¿Por qué? Sí, sí es esencial. Más que nada porque se maneja el dinero, se manejan recursos, se maneja la confianza, la honestidad y sobre todo, bueno, son los principios básicos que se establecen dentro de una contabilidad general gubernamental. La siguiente pregunta es, ¿puede o gusta compartir alguna situación en la que la ética fue clave para tomar una decisión? Sí, me gustaría hacer, o más bien hacer remembranza en algún momento como servidora pública. Se presentaron alumnos a querer falsificar certificados o titulaciones para que le demos el servicio. Y ahí, bueno, mi jefe inmediato, pues obviamente puso que no se podría hacer eso.
y que tampoco como gobierno no está bien visto, ¿no? Entonces es una enseñanza que no nada más es parte del desarrollo humano, es parte también fundamental en las actividades porque deja marcada la trayectoria profesional. Ok. ¿Cuáles considera que podrían ser las consecuencias de no actuar éticamente como administrativo en su profesión? Pues la falta de confianza, pues prácticamente los desvíos de dinero. Pueden surgir muchas situaciones en las cuales uno se ve involucrado y bueno, dentro de como servidores públicos quedamos inhabilitados. ¿Por qué? Porque tanto tenemos derechos como obligaciones de regirnos con principios y si violamos esos principios, pues nos inhabilitan en el servicio público. Ok, ahora le haré algunas preguntas sobre lo que son los valores. ¿Qué valores considera indispensables como administrativo en su profesión? ¿Qué valores? Pues el valor principal es la lealtad, la confianza, ¿qué otro aspecto? La honestidad y sobre todo la transparencia. La siguiente pregunta es, ¿qué valor cree que se practica menos actualmente y por qué? ¿Qué valor? Pues yo creo que últimamente el valor que menos se practica es la honestidad. A veces, como seres humanos, por querer alcanzar las metas rápidamente, hacemos uso de diversos factores y dejamos a un lado esa parte de la honestidad. También el valor de la confianza, entre familia, nos gana más la ambición. Ok. ¿Cómo se relacionan la responsabilidad, el respeto y la honestidad con su práctica diaria? Bueno, el respeto, yo soy una persona que respeta mucho el tiempo de los demás. No me gusta tener a la gente esperando. Si tengo la posibilidad de atenderlos inmediatamente, bueno, pues lo hago. El respeto del tiempo de cada uno creo que es primordial. Y también si un ciudadano va a mi oficina o va a preguntar algo, pues yo creo que ellos son parte fundamental, por eso tenemos trabajo. Y se les debe el respeto, se les debe el tiempo y para eso somos servidores públicos, para atenderlos. La atención al público es también parte. Ok, ahora le haré algunas preguntas sobre dilemas éticos. ¿Ha enfrentado algún dilema ético en su trabajo? Y si la respuesta es sí, ¿cómo lo llegó a resolver? ¿Algún dilema ético? Sí, yo creo que sí. Y comúnmente sucede más en los altos mandos superiores, que en algunas situaciones pues están en desacuerdo con ciertas asignaciones o con ciertas decisiones que se llevan a cabo internamente. ¿Y cómo se ha resuelto? Pues en mi experiencia yo he visto que algunas personas prefieren renunciar antes de rebasar los límites de valores morales, prefieren renunciar. Ok, la siguiente pregunta es, ¿qué recomienda a los futuros ingenieros en computación para manejar situaciones éticamente complejas? ¿Qué les recomiendo? Pues yo creo que deben de tener un respeto, ser leales, confiables, porque el uso de manejo de datos personales, lo que es la tecnología, todo lo que ha dado pauta a que como ciudadanos soltemos mucha información y que quede grabada en una máquina,
pues yo creo que como ingenieros en informática deben de ser muy respetuosos en toda esa captura de datos, tienen que ser muy virtuosos para poder llevar toda esa situación y que no los dejen, pues que no caigan en tentación de vender datos personales, de hackear, de hacer ciertas cosas que no los van a llevar a nada bueno y echan a perder su carrera, pero sobre todo su credibilidad. Ok, ¿cree que la formación ética debería reforzarse en la educación superior? Sí, y bastante. ¿Por qué? Porque como universitarios y como futuros ciudadanos de México, tienen que tener ciertas pautas, ciertas obligaciones, pero sobre todo tienen que transformarse como personas. Aquel que pierde sus valores morales y éticos, se pierde a sí mismo. ¿Considera que la institución educativa promueve o debe de promover una cultura ética? Sí, sí lo considero muy importante. Y aún más ahorita en esta etapa, el tener al margen todos esos valores, todo lo que conlleva tener ética, es importante para su formación. Y ya la última pregunta sería, ¿qué consejo daría a estudiantes que están formándose para ser profesionales éticos? Pues yo creo que el consejo principal es de que sean constantes, sean confiables, tengan todo el desarrollo posible para que puedan llevar sus trabajos con toda la responsabilidad del mundo, pero sobre todo sean buenos ciudadanos, porque una cosa es lo profesional y otra cosa son cuestiones personales. Cuando uno enfoca los valores personales y los tiene muy presentes, no les cuesta trabajo tener esos valores profesionales. Primero, valores morales, personales. Cuando pasan a un campo laboral, se crean los valores profesionales, pero ya llevan una formación, ya llevan bases sólidas. Ese es mi consejo que les daría. Trabajen mucho en ello. Ok, agradecemos mucho por su tiempo, que te pase un bonito día. Gracias. Muchas gracias. Hola, nos encontramos hoy aquí para hacer una entrevista sobre ética en entornos profesionales. Esto con la finalidad de hacer un video que guíe a futuros ingenieros en computación. ¿Me darías permiso para grabar tus respuestas? Sí, claro. Muy bien. ¿Nos podrías decir, por favor, tu nombre y a lo que te dedicas? Me llamo Careguit Romero y soy estudiante en psicología. Bueno, dicho esto, procedemos a la primera pregunta. Sería, ¿cómo definiría usted la ética profesional desde su experiencia como estudiante de psicología? La ética profesional es el poner el bienestar de tus clientes, compañeros de trabajo o personas a quienes brindas un servicio antes que tus intereses personales. Muchas gracias. La segunda pregunta sería, ¿qué diferencia encuentra entre la ética personal y la ética profesional? La ética personal es el respetar el reglamento y las leyes de nuestra sociedad para nuestra vida cotidiana. Y la ética profesional, por otro lado, es el manejarte con respeto, cordialidad y justicia en el ámbito laboral. ¿Considera que la ética profesional cambia con el tiempo? Si es así, ¿por qué? Sí cambia, y creo que cambia de acuerdo al reglamento establecido en los distintos espacios de trabajo. Por ejemplo,
Antes era muy común fumar dentro de un consultorio psicológico y ahora entendemos que al ser un espacio cerrado estaríamos llevando a cabo una falta profesional con nuestro paciente. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta sobre, pasando más bien a preguntas sobre la importancia en la práctica. ¿Cree que la ética profesional es esencial para estudiantes de psicología y por qué? Sí, ya que al ser futuros profesionistas que nos vamos a dedicar a brindar un servicio a distintas personas, tenemos que saber manejarnos con respeto, con cordialidad, honestidad, empatía y discreción. ¿Puede o gustaría compartir alguna situación en la que la ética fue clave para tomar una decisión? Por supuesto, al ser estudiantes de psicología tenemos que realizar prácticas en donde aplicamos cuestionarios o entrevistas a desconocidos, y en dichas entrevistas se nos comparte información confidencial que tenemos que tratar con el mayor respeto y discreción posible. ¿Cuáles considera que podrían ser las consecuencias de no actuar éticamente como estudiante de psicología? Al no actuar éticamente significa que en el mundo laboral corremos el riesgo de dañar a otra persona, es decir, a nuestros pacientes, y con esto poner en riesgo nuestra propia cédula o la de alguien más. Con respecto a los valores, ¿qué valores considera indispensables como estudiante de psicología? La empatía, el respeto, la tolerancia, la honestidad, la discreción, la responsabilidad, entre otros. ¿Qué valor cree que se practica menos actualmente y por qué? La tolerancia y la empatía. ¿Y cómo se relacionarían la responsabilidad, el respeto y la honestidad con su práctica diaria? Son 3 de los valores clave que debe de tener cualquier profesionista. Moviéndonos un poco hacia los dilemas éticos, ¿ha enfrentado algún dilema ético en su trabajo o en este caso como estudiante de psicología y cómo lo resolvió? Pues afortunadamente aún no he enfrentado ningún dilema ético. ¿Qué recomienda a los futuros ingenieros en computación para manejar situaciones éticamente complejas? Que siempre actúen utilizando los valores que se les enseñan en casa y pensando en el bienestar de la mayoría. Con respecto a la formación y el desarrollo ético, ¿cree que la formación ética debería reforzarse en la educación superior y cómo sería? Sí creo que es importante que se refuerce y podría ser con casos prácticos en donde tengas que enfrentarte a dilemas reales. ¿Considera que la institución educativa, en este caso la UAM, promueve o debe promover una cultura ética? No creo que actualmente haya una cultura ética lo suficientemente establecida y sí considero que debería reforzarse este tipo de práctica en nuestra institución. ¿Qué consejo daría a estudiantes que están formándose para ser profesionales éticos? Que el respeto, la empatía y la honestidad sean los 3 valores que los guíen. Muchas gracias por su tiempo. Con esto estaremos concluyendo. Hasta luego. Hola, soy Eric y en esta ocasión vengo a hacerle una entrevista a la persona profesional y en este caso se va a presentar. Hola, mi nombre es Lucero Vargas y yo soy egresada de la carrera de comunicación. Actualmente estoy trabajando como coordinadora en comunicación interna para la empresa de Kinlog. Bien, le vamos a aplicar unas preguntas sobre la ética, cómo la aplica profesionalmente dentro de su entorno laboral e incluso pues, en lo personal. Como primera pregunta es, ¿cómo definiría usted la ética profesional desde su experiencia como profesional? Desde mi experiencia es obviamente todo este conjunto de valores y principios que yo como persona tengo y aplico en mi vida cotidiana. Por ejemplo, siempre pedir las cosas con respeto a mis compañeros y yo también ser respetuosa con la gente. Y yo lo aplico de esa manera, o sea, aplicar los valores que yo tengo tanto en mi vida cotidiana, tanto
en mi vida diaria en el trabajo. ¿Y qué diferencias encuentras entre la ética profesional y la personal? Yo diría que, o sea, como tal, van siempre relacionadas de la mano. O sea, yo no puedo pedir respeto si no soy respetuosa. Yo en mi vida personal, yo soy una persona que siempre trato de que mis valores que tengo en casa los aplico en el trabajo. Entonces yo creo que no hay distinción. Como tú eres, o sea, es como la palabra congruencia. La congruencia es el lineamiento de mis valores, lo que soy, lo que digo y lo que hago. O sea, no soy aquí alguien y en mi trabajo alguien que no. ¿Consideras que la ética profesional cambia por el pasar del tiempo y por qué? Yo creo que sí, porque a veces cuando uno va escalando de puesto, mucha gente como que se le olvida sus valores. Entonces se le olvida pedir las cosas con respeto, se le olvida ser una persona puntual, porque muchas veces en los trabajos los jefes o coordinadores dicen, ¿sabes qué? Pues si mi entrada es a las 9, yo voy a entrar a las 11 porque soy el jefe. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo? Porque cuando tú entras a una empresa siempre vas a tratar de ser el mejor. Llegas a tiempo, eres puntual y lo que tú quieras, ¿no? X o Y. Pero con el paso del tiempo mucha gente empieza a perder esos valores porque ya lo da por sentado. Entonces sí considero que se pierde la ética con el pasar del tiempo, pero no creo que sea lo correcto. Perfecto. Bueno, ahora viene la pregunta, ¿crees que la ética profesional es esencial y por qué? Claro. Sí es esencial porque en un trabajo no podemos dar o pedir lo que no somos. Y a lo mejor estoy sonando muy repetitiva, pero la ética al final es el conjunto de valores y lo que es justo y lo que no es justo. Si yo no tengo definido la ética, yo no puedo decir, eso es justo, eso no es justo. Entonces, sí es muy importante que la ética esté implementada, pero también es importante que las empresas sepan aplicar la ética, porque muchas veces no se fomenta. Incluso la gente cuando tú les preguntas ¿qué es ética? No sabe. Entonces, ¿cómo vas a aplicar algo que no sabes? O sea, ¿sí me entiendes? No sé si me explique. Otra pregunta sería, ¿puede o gusta compartir alguna situación en la que la ética fue clave para tomar una decisión? En donde digas, esto apliqué y de plano así fue. Ok, a ver. Yo en mi trabajo actual, yo soy la que se encarga de la comunicación interna. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy la que se encarga de que la empresa siempre tenga una identidad visual y que muchas cosas como por ejemplo integridad, comunicación interna, ética, valores, se promuevan en la empresa. ¿Qué pasa? Yo una vez vi que un compañero justamente le robó a otro compañero un aparato. Mi ética era de tengo que informar quién fue, pero también mi miedo decía, es que si tú acusas a esa persona, a ti te va a ir mal. Entonces aquí tuve que poner yo una balanza. ¿Qué es lo correcto? ¿Decir quién fue quien se robó, por ejemplo, el instrumento que te digo? O ver por mí, ¿no? Decir, no, yo no vi nada y pues aquí no pasó nada, ¿no? ¿Qué fue lo que hice? Yo me fui a acercar a las personas correspondientes y decir, ¿sabes qué? Tal aparato lo tiene tal persona. Porque ahí fue lo que es justo y lo que no es justo. Es poner una balanza, ¿sabes? A lo mejor yo pude haberme quitado ese peso de decir, ay, mira, a mí no me metan. Yo no vi nada, yo así. Pero a la larga yo también estoy fallando a mí misma. Porque es como, ¿por qué si yo lo sé? ¿Por qué no lo digo? Muchas veces la gente no dice porque le da miedo a las represalias. No, me van a correr. No, porque el jefe fue el que lo tomó y el jefe, pues, ¿qué va a decir? Y muchas veces, ¿qué pasa? Que cuando la gente tiene más años en una empresa, aunque tú hagas lo correcto, ¿a quién crees que le van a creer? Al jefe. Entonces,
Sí, siempre tienes que hacer lo correcto, aunque eso te asuste. Bueno, esa es mi opinión. Veamos. ¿Cuáles consideras que podrían ser las consecuencias de no actuar éticamente? Las consecuencias sería el no fomentar un lugar seguro. Muchas de las cuestiones laborales, como el clima laboral, cuando no hay ética, cuando no hay integridad, cuando no hay valores y política de calidad y todo eso, cuando no se aplica, porque muchas veces todas las empresas tienen valores, ética y te dicen, ¿no? Misión, visión, pero no todas las empresas lo aplican. Si tú no lo aplicas en tu día a día, empiezan a haber se empieza a quebrar, ¿sabes? Y, por ejemplo, en mi campo, donde yo estoy trabajando, existe demasiada rotación de gente. Mucha gente empieza a faltar, mucha gente deja de ir al trabajo. ¿Por qué crees? Por ese clima laboral que se empieza a hacer muy pesado. ¿Por qué? Porque hay preferencias, porque, oye, yo como soy el dueño de la empresa, yo a ti te pago más, a ti te pago menos, tú eres mujer, entonces yo te voy a pagar menos. ¿Y qué crees que hace eso? Pues muchas riñas, y la gente empieza a fomentar un ambiente laboral muy feo, y la gente dice, no, mejor no voy, o mejor ya no me gusta. Y entonces si no lo aplicamos, los ambientes laborales se hacen muy tóxicos y feos. Perfecto. ¿Qué valores consideras indispensables profesionalmente? Honestidad, respeto, integridad y sobre todo es honestidad. O sea, si no hay honestidad, no hay nada. ¿Qué valor crees que se practica menos actualmente y por qué? Honestidad. Porque, por ejemplo, ahorita con la inteligencia artificial, mucha gente quiere hacer su chamba más rápido y digo, no pasa nada. Pero la inteligencia artificial en este momento sigue aprendiendo. O sea, la inteligencia artificial es algo que se está aprendiendo, todavía no está bien establecido. Si uno no es honesto consigo mismo y con su trabajo, ejemplo, ¿qué pasó en mi trabajo hoy? Hoy en mi trabajo llegó una chica con su receta médica. Falsificada, pero falsificada, o sea, de que falsificada. A esta chica la corrieron. ¿Por qué? Porque llegó con una receta falsificada. Porque eso es mentir, no ser íntegro y no ser honesto. Y la empresa dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo trabajar con gente así. Porque más allá de la receta, ella a lo mejor pudo haber dicho, ¿sabes qué? No, la neta, no me enferme, falte. A ella se le hizo más fácil mentir que falló aquí, que la descubrieron y ese error, porque de hecho en los reglamentos de las empresas dicen que la falsificación de documentos es baja. Entonces, ¿qué pasó? Que tiene que haber honestidad, tanto en tu trabajo, tanto en los números, tanto en la información que tienes, y ser una persona que en las empresas manejamos con mucha información, muchísima información confidencial, y no puedes estarle diciendo a todo el mundo lo que sabes. Entonces hay que ser como una persona muy íntegro y muy honesto. Okay. ¿Cómo se relacionarían la responsabilidad, el respeto y la honestidad con tu práctica diaria? Ok, con mi práctica diaria. Yo siendo una persona que, ejemplo, ¿no? Me dejan un proyecto y me dicen, ¿sabes qué, Lucero? Ocupo que me hagas una presentación de integridad. A lo mejor hay de dos. O busco la información en ChatGPT. ¿Sabes qué, ChatGPT? Hazme una presentación de integridad, ¿no? Y me lo hace. O, ¿sabes qué? A mí en la escuela me enseñaron a buscar en tesis, en artículos, a citar, a todo esto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo correcto? Aquí tengo que poner una balanza. Pues sí, a lo mejor ChatGPT lo puede hacer, pero no es mi trabajo. O sea, lo correcto que sería buscar todo en tesis. Y yo lo aplico así. En mi día a día, trabajo que me dejen, yo siempre trato de ser una persona que
busque siempre en artículos, en tesis, porque al final así me enseñaron, en la escuela así me enseñaron. Y no me pesa, no me es difícil. Y ChatGPT pues sí lo puede hacer, pero no sería muy honesto de mi parte. Entonces ahí ya sería muy hipócrita. Entonces, así lo hago yo. ¿Han enfrentado algún dilema ético en tu trabajo y cómo lo resolviste? En mi trabajo estaba existiendo un problema de que la gente se estaba yendo mucho. Entonces a mi jefe como que su idea dijo, a ver, si la gente se está yendo, tenemos que empezar a hacer dinámicas de integración. Entonces empezaron a hacer buzones de quejas anónimos y también se empezaron a hacer encuestas de ambiente laboral. Porque muchas veces la gente no sabe cómo decir, oye, es que no me gusta mi trabajo, el ambiente es malo o mi jefe es malo. Entonces, ¿cómo lo aplicas? Siendo muy interactivo con la gente. Y yo hablo desde mi punto, porque yo al final trabajo con mucha gente. Entonces, es interactuar y siempre ver qué es lo que está pasando en tu día a día y por qué las cosas están pasando. Entonces, ¿cómo lo aplico? Pues con encuestas, con buzones, con dinámicas de integración y etc. ¿Qué recomendarías a los futuros ingenieros en computación para manejar situaciones éticamente complejas? Un ingeniero es una persona que va a llevar mucha información confidencial, demasiada información. Mi consejo sería que siempre respeten sus valores y que sean muy honestos con su trabajo y con lo que hacen, que no se les haga fácil meter datos en ChatGPT de la empresa, porque si no estás regalando toda la información de tu empresa. Que la inteligencia artificial en estos momentos, que yo creo que es como lo que más nos está atacando, que no digo que sea mala, al contrario, es bien recibida y que nos ayuda a todo lo que nos tenga que ayudar, pero que no haga nuestro trabajo, porque si no, dejamos de ser meramente críticos. Entonces, a un ingeniero mi recomendación sería que siempre sean honestos, justos y que siempre tengan sus valores, porque sobre todo por la información que ellos manejan. Perfecto. ¿Crees que la formación ética debe reforzarse en la educación superior y cómo sería? Yo considero que sí, y sería con prácticas, o sea, yo si fuera un profesor, yo pondría ejemplos de cómo resolver ciertas dinámicas dentro de mi trabajo. Ejemplo, yo, ingeniero en sistemas, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo información importante confidencial de mi empresa y llega alguien más y me ofrece dinero por ella? ¿Yo qué haría? ¿Recibo el dinero o no lo recibo? A lo mejor muchas veces el dinero es muy tentativo, pero dentro de tu ética es decir, no, ¿sabes qué? No lo recibo porque dentro de mis valores no es lo correcto. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que sí deberían de fomentarlo en la universidad, pero también poner estos ejemplos y ejemplos en la vida real. ¿Considera que la institución educativa promueve o debe promover una cultura ética? Sí, la institución debe promover siempre ética, porque en muchas carreras, inclusive la ética es muy fundamental, como la medicina, la psicología. O sea, si ellos cuentan cosas de sus pacientes, están rompiendo su ética tanto profesional como personal. Y eso también no solamente es para ellos, también se trata de nosotros. Uno maneja con mucha información, maneja con personas y tenemos que ser siempre éticos. Entonces, las universidades sí deben de dar más, promoverlo. ¿Qué consejo darías a un estudiante que está formándose para ser profesionales éticos? Que siempre traten de ser personas que recuerden su carrera. ¿Qué quiere decir esto?
que siempre recuerden sus principios, que siempre recuerden su integridad, que siempre lo que digan y lo que piensen lo hagan, ¿sabes? No puedo decir que soy honesto si no soy honesto. O no puedo decir que soy puntual cuando no soy puntual. Siempre hay que ser desde la universidad, hay que ser éticos. Porque tú nunca sabes con quién vas a relacionarte en algún momento. Entonces, siempre sean respetuosos, siempre sean personas chidas. Y bueno, con eso concluimos la entrevista con el profesionalista. Y nada, muchísimas gracias. ¿Son unas palabras que quieras decir antes de irnos? Pues que sean éticos. Y así acabamos. Muchísimas gracias y nos vemos. Hello, good afternoon. My name is Jonathan Alberto, and today I have the honor of the interview my English teacher about professional ethics. Could you please introduce yourself? Hello, my name is Alejandro Gonzalez. I am an English teacher. I have been teaching for 2 years, more than 2 years. I have traveled to Canada like twice. I have lived there for 1 year. My hobbies are listening to music, playing video games with my Nintendo Switch, and of course, I love teaching. Okay, let's begin with the questions. By sharing experience as an English teacher, how would you define professional ethics? For me, professional ethics are when you have to complete your task and everything that has to be related with it. For example, you have to arrive on time, you have to follow simple instructions. What differences you do find between personal ethics and professional ethics in the context of language teaching? For me, the difference is in a context in which you are teaching. You have to follow first your professional ethics, then you have to follow your personal ethics, because you are working and you have to make an assignment too. Do you think professional ethics has changed since you started teaching? Why? Of course, my professional ethics has been changing because it is really important that analyze in which you are making mistakes and how to improve. Do you believe professional ethics is essential in your work as an English teacher? Why? Of course, it is essential because me as an English teacher, I have to make a lot of work related to, for example, planning and also grades, and it is really important because we have a big responsibility in the language teaching. It is very important not waste the time of my students teaching what they don't need. Could you share a situation where ethics was key to the making decision in classroom or with a student? Yeah, I remember a situation in which one of my students offered me 500 pesos to pass the subject, just because he didn't want to work. He didn't want to work, and of course I didn't accept it, but because my ethics is first. What do you think could be consequence of not acting ethically as a foreign language teacher? I don't know. We as a teachers have like a lot of consequences if we don't act ethically, because a lot of people is talking about our jobs, but we can talk about other jobs. All right, we are very criticized, and maybe the consequences could be the loss my job, maybe. What values do you consider essential in your practice as an English teacher? Of course, the biggest value as an English teacher could be being responsible, because we can be a lazy teacher. It's not gonna be fair for my students. That is the biggest value for me. From your perspective, which value do you think is practiced less nowadays in education and why? The less value is, of course, being respectful. We as a teachers nowadays we have a lot of problems with students who doesn't are respecting teachers. So it's kind of hard for nowadays to us
because the students had lost so much respect on their teachers. How do responsibility, respect, and honesty relate to your daily work with students? Well, the only thing that I can say is that I just can be like a person who they can trust. But of course, I'm not gonna be deeply on their situations, you know. I only been kind with them only if they need my help. If they doesn't need my help, I'm not making friends with them, you know. I only create to them an atmosphere in which they can feel like mm, in trust. Have you ever faced an ethical dilemma in your work as an English teacher? How did you solve it? Yeah, I have faced so many ethical dilemmas. Oh, the most important one is when I have to when I have to share my classroom. Well, no, yes, my classroom with another teacher, and the other teacher didn't want to clean it. Well, the students were left very dirty in my classroom, so the teacher didn't want to clean. He didn't want to take the responsibility of cleaning my classroom. So I have to talk. I talked with him, but he didn't take care of the situation. So I have to go to the director. We solved the problem. What would you recommend to future professionals like us to handle ethical complex situation in the workplace? A recommendation, it could be like being professional in every single situation that you have. You need to think about first on the actions that you're gonna make and then that you're gonna perform, right? So that is the biggest recommendation that I had. Stay always relaxed. The situations are gonna be forgettable one day, so please pay attention on the on the things that you can on the things that you have to do, being responsible, and that's it. Do you think ethical training should be strengthened in the higher education? In what way? Yeah, I think it has to be straightened, because the students are getting lazier, but I think it depends also on the not only on teachers. It depends also on parents, you know. If parents doesn't want to take care about their sons or about their daughter's sons education, it's not gonna be helpful for teachers either. Do you believe this institution promotes an ethical culture among teachers and students? Yeah, I don't know too much about your institution, but I'm pretty sure you have a very good education and ethical culture about your university, I guess. To close, what advice would you give to the students who are trying to become ethical professionals? What advice would I say? Always be responsible. Always be honest with you. Always analyze what you're doing, and that's it. It's really important to you to pay attention on the things that you have to perform. All right. So always be honest. If you're not, how can I say it? If you don't love what you do, please analyze twice what you want to be, or what you want to do. Okay, that will be all the questions. Thank you very much for your time and support.